El Shulchan Aruch habla de el Kiddush que se acostumbraba a hacer en el Bet Knesset. Y si bien uno podría pensar y decir, bueno, la verdad que ninguno acá es rab de una comunidad, así que eso lo tienen que decidir los rabanim de las Keilot, si van a hacer Kiddush en el Bet Knesset o no. Pero como vamos a leer ahora en el Tur y en el Bet Yosef, es un instante porque nos da, primero que todo, nos da muchos datos sobre detalles de las halajot de Kiddush que nunca habíamos escuchado. Ahora van a ver cuando lo leamos sobre algunas cosas muy interesantes. Y además, porque también si usamos un poco la imaginación, nos podemos poner a pensar de cómo funcionaban las Keilot y los Batei Knesiot hace más de 1000 años. Porque nosotros contamos que en la Gemara, estudiamos en la Gemara, de que en los Batei Knesiot hacían Kiddush. Y la Gemara dijo que había dos opiniones de por qué hacían Kiddush, según Rab y según Shemuel. Según Rab, hacían Kiddush en el Bet Knesset porque efectivamente no hacía falta Kiddush Incom Seudá, entonces hacían Kiddush para la gente. Pero según Shemuel, que el Kiddush tenía que ser Incom Seudá, él decía que el Kiddush del Knis no servía a no ser que la gente estaba en el Knis comiendo, y por eso hacían Kiddush en el Bet Knesset, porque la gente efectivamente se quedaba a comer en el Knis. Había gente que estaban de invitados o anim que no tenían para hacer Kiddush en las casas, comían en el Knis. Ya vemos que en la época de la Gemara, ya la costumbre de hacer Kiddush en el Bet Knesset ya era antigua, porque si estaban discutiendo en esa época por qué se hacía Kiddush en el Bet Knesset, quiere decir que ya desde antes se había establecido ese minhag, y en la Gemara discutieron cuál fue el motivo de esa costumbre. Imagínense que después, ese minhag, después del Galut, y Am Israel estuvo disperso primero por Europa, África, de otros países de Asia, América, y cada Kehilá que llegó mantuvo ese minhag ancestral de hacer Kiddush en el Bet Knesset los viernes a la noche. ¿Sí? Vamos a leer ahora, empezar con el Tur, y vamos a tratar de poder explicar de dónde realmente salió este minhag. A ver qué escribió en el chat, hubo una escritura. No lo puedo abrir, no sé. El que escribió algo, no sé por qué no me lo deja leer. Así que si era un saludo, saludo. Y si era una pregunta, que la diga. Pero no sé, ahí está, me apareció. Machi querido. Yo lo apago para todos. Yo no me di cuenta también. Muy bien. Haddad Boaro Josi. Muy bien. Dice el Tur. Nohagim bechol hamekomot sheshaliach tzibur mekadesh bebet hakneset. Dice el Tur, acostumbraron en todos lados que el Hazán, el Shaliach Tzibur, cuando termina Tefilat Arbit, se para en el medio y mekadesh bebet hakneset, hace Kiddush en el Knis. Esa va a decir al minhag. Dice el Tur, Vani tamea. Y yo me sorprendo de dónde salió esta costumbre que la hacen todos los Batei Knesiot. ¿Por qué se sorprende tanto? Que hay Marán que Shemuel, Sheen Kiddush, el Avincom Seudá, Beledide, en Mekadeshim Bebet Knesset, el Aleapuke Orjim, de Ajle Beyatu Bebe Knishta, Beledidu, Abemacom Seudá. Dice el Tur, para nosotros que ya estudiamos los semanim de más adelante, vamos a entender claramente lo que dice. Kai Malán que Shemuel, el alajá, en el Mahloket entre Rabbi y Shemuel, la alajá quedó como Shemuel. Sheen Kiddush el Avincom Seudá, que el Kiddush había que hacerlo donde uno iba a comer la Seudá. Por lo tanto, el Mekadeshim Bebet Knesset, el Aleapuke Orjim de Ajle Beyatu, Bebe Knishta. Todo lo que en la época de la Gemara hacían Kiddush en el Knis, es porque efectivamente la gente comía en el Knis. Entonces, como la gente comía en el Knis, era Kiddush Incom Seudá, de Ledidu Abemacom Seudá. Pero ¿qué van de Ashtalika Orjim de Ajle Hatam? Karoba Dabar Liot Berajale Batalá. Dice el Tur. Hoy en día
de que la gente no come en el Knis. Se para el Hatán en la mitad del Ejal, de la Teba, Sabri Manarán, dice, y Baejulú, y Mekadesha Shabbat, dice todas las verajot, es verajá levatara, porque si no hay Kiddushin con Seudá, el Hatán dice la verajá y no puede tomar porque no hay Seudá, entonces es Karoba Dabar, le verajá levatara, והמקדש בבית הכנסת, אין לו לשתות מיין של קידוש. דכיוון שאינו יוצא בו, שאינו לו מקום סעודה, אסור לו לטעום מה שיקדשו con סעודתו. Y el mismo que está haciendo, ¿por qué verajá levatala? Porque el que está haciendo kiddush no puede tomar el vino. ¿Por qué no puede tomar el vino? Porque él tampoco va a hacer seudá. Si no va a hacer seudá, no es kiddush con seudá, por lo tanto tiene prohibido tomar. Entonces dice tú, se mete en un problema terrible acá. Tenés la verajá de Yain y la verajá de Kiddush. La verajá de Kiddush no sirve porque no es Makon Seudá. Y la verajá de Yain tampoco sirvió porque no podés tomar el vino, porque no es Kiddush con Seudá, tampoco podés tomar. Entonces dice el Tur, por eso me sorprendo por qué este minal, que está bien, en la época de la Gemara lo hacían, pero lo hacían porque había gente que comía en el Knis. No entiendo por qué se dispersó ese minal y se hace ahora en todas las comunidades, cuando en realidad en las comunidades la gente ya no come en el Bet HaKnesset. Entonces, dice el Tur, Ela itel letinok beshapir dame de ade ambrina na mevarich arich sheitom la daukahu el aguadim name imtai majer. Dice el Tur, por lo menos puedo solucionar una cosa. Dijimos que hay dos verajot. Por Eperia Gefen y Mekadesha Shabbat. La parte de que no es Kiddush con Seudá, no tenés cómo solucionarla. La parte de que la verajá de Mekadesha Shabbat es verajá levatará porque no sirvió el Kiddush, no tenés cómo solucionarla. ¿Qué problema más me queda? Que la verajá de Gefen también es levatará. Dice, dásela a un chico, a un menor de Bar Mitzvah, que tome el vino a un menor de Bar Mitzvah, y con esto por lo menos la verajá de Oreperia Gefen no va a ser verajá levatará. ¿Por qué? Porque dijimos que lo que estudiamos, que Amebarech Tarish Sheitom, Laudaukahu, el Aguadiname Taimajer, no va a ser él, aunque él no tome, sirve que tome otro. Voy a leer acá a alguien que me está escribiendo. Ahora se va a abrir el chat, no sé por qué tarda en abrirse, pero muy bien. No, perdón, entonces, no quise hacer video, le contesté a Machi, discúlpame, Ari. Ah, bueno, está bien, dale. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces dice el Tur que se lo den para tomar a un menor de Bar Mitzvah, y lo que tomó el menor de Bar Mitzvah, por lo menos va a solucionar que la verajá de Agefen no sea verajá levatalá. Ahora, miren cuántas... que ha rebuscado lo que está diciendo, como que quiso traer una solución, que se lo deben de tomar a un chico para que no sea verajá levatalá, por lo menos la verajá de Gefen. Ahora, acá hay muchos problemas. Primero que todo, yo sé, y todos sabemos, de que yo no puedo darle a un chico algo prohibido para que consuma algo taref. Ayer nosotros estudiamos lo que me había preguntado Josi, a partir de qué edad empieza el jinuj, la obligación de jinuj de mitzvot, no de educación general, con respecto a las mitzvot, y dijimos que hay mitzvot hace y mitzvot lo hace. ¿Sí? Dijimos que mitzvot lo hace arranca desde que el chico entiende, cuando es chiquitito, ya entiende cuando le digo que no haga algo. Ahí arranca la obligación del padre de mitzvot lo hace con el hijo. Pero una cosa es, si mi hijo está haciendo algo prohibido, que yo tenga una obligación de decirle no lo hagas, que eso yo voy a decir que, bueno, depende de las edades. Pero otra cosa es que yo le dé para que coma algo prohibido. Eso seguro que no va a depender de qué edad tiene el chico. Si, a no ser que sea por un tema de salud. Pero si no es por un tema de salud, yo no le puedo dar a mi hijo chiquitito una golosina taref diciendo, no, todavía es muy bebé y todavía no entiende que sí y que no. ¿Por qué? Porque todo lo que dijimos ayer de Mitzvot Jinuj es cuando yo tengo que sacarle algo prohibido de las manos. Pero dárselo para que lo consuma, seguro que no se puede. Entonces acá, si yo no puedo tomar el vino porque no estoy en Kiddush, ¿cómo puede ser que le pueda dar a un chico para que consuma sin haber hecho Kiddush?
vemos acá, es una pregunta que estamos haciendo a lo que dice el Tur. Segunda pregunta que vamos a poder hacer, de que a simple vista no está solucionando nada el Tur. ¿Por qué? Porque ayer estudiamos de que la verajá de Agefen es Birkota Nehenim, estudiamos ya desde el fin de la semana pasada, Birkota Nehenim yo no puedo hacer para otros si yo no consumo, solamente Birkata Mitzvot puedo hacer para que otros cumplan la mitzvah, aunque yo ya no necesito cumplirla. Pero en este caso, que no estamos cumpliendo con la mitzvah de Kiddush, porque no hay seudá, entonces tampoco saqué de Jehová de mitzvah de Kiddush. ¿Quién dijo que si no saco de mitzvah de Kiddush, sirvió mi verajá de Agefen para que tome el chico? Quizás el chico está tomando también sin verajá, porque mi verajá para el chico quizás no va a servir. Pero perdona, Ari, buen día. Perdona. Hola. Acá está haciendo Le Candés el Yom, no está haciendo el vino por la seudá, está haciendo el motivo que lo hace, porque hay gente que no va a hacer el Kiddush del Yom, no del vino ni de la comida. Nosotros dijimos que a la noche tenemos dos cosas. Por un lado, Kiddush del día, del Yom a Shabbat, por eso se hace de noche y no de día, y al mediodía no hay obligación de hacer Kiddush, simplemente se hace porque ahí sí, porque está la comida, pero a la noche es por el Kiddush del día, entonces estaría bien. Muy bien, muy bien. Ahora acá mi papá está diciendo una respuesta posible, que no la vemos en el Tur todavía, no la vemos, pero él está diciendo, mirá, el viernes a la noche, está bien que tiene que ser Kiddush con Seudá, está bien, entiendo, pero hay una realidad. El Kiddush es algo independiente. Para poder decir esto, tenemos que nosotros saber que el mahloket que vimos, si se acuerdan, el mahloket Rishonim, si el kos de Kiddush, el Kiddush con vino, es obligación de la Torá o es de Rabanán, vimos que mahloket Rashi Tosafot, y la halajá quedó como Tosafot, que el Kiddush de la Torá no necesito vino, no necesito seudá, no necesito nada. Pero Rabanán me exigieron que haga un kos de vino para el Kiddush, ni de Rabanán. Entonces, según ese concepto, está contestando acá, de que tal vez vamos a poder decir que es verdad, no es lo mejor hacer Kiddush sin seudá porque no está bien hecho, pero por lo menos para que esas personas que no tienen para hacer Kiddush en las casas o que no saben hacer Kiddush, por lo menos que les sirva una partecita. Está bien, no va a hacer Kiddush con seudá. Corre ese seudá, por lo menos van a hacer Kiddush. Muy bien, aceptamos una respuesta posible. Cuando avancemos vamos a ver si algún rillón nos va a ir por ese lado. Vamos a seguir con el Tur. Entonces el Tur, por ahora, él no dio explicación, simplemente dijo, no entiendo por qué está este minag. Es un minag erróneo, dice el Tur, porque todo se originó en la época de la Guemará, pero la Guemará había seudá en el Knis, era correcto. Hoy en día que no hay más seudá en el Knis, no es correcto hacer un Kiddush, cuando va a hacer Kiddush y Lovin con seudá, puede ser verajá le batalá, y si toma el vino, está tomando el vino de forma prohibida porque no lo puede tomar sin seudá, y dio una solución, dijo, bueno, lo máximo que te puedo decir es, dale el vino a un chico, para que por lo menos la verajá de Boré Pería Geffen no sea verajá le batalá. Sigue diciendo el Tur. De Rab Netrunai Katab. Rab Netrunai era un gaón. Estudiamos que los geonim son casi 400, 500 años entre la Guemará y los Rishonim. O sea, los geonim vienen mucho antes. Y a esto iba, como veamos cómo los geonim, a diferencia de la época de los Rishonim, que ya los Rishonim había mucha cantidad de Rabbanim, quizás en la misma ciudad, por ejemplo, en la época de los Tosafot, en la época de Rashi, en las mismas ciudades habían muchos Rabbanim, muchos Rishonim. Los Geonim generalmente primero estuvieron en Babel y estaban todos concentrados ahí, no vivían en otros lados. Cuando se empezaron a ir de Babel, caía un Gaón en un lugar del mundo y estaba solo en ese lugar, no tenía otros Geonim. Entonces ellos escribían las Sheiltot, ¿sí? Sheiltot eran las famosas responsas que los mismos Geonim escribían para responder a las cartas que le mandaban Yehudim de otros lugares del mundo que no tenían Rabbanim en sus ciudades. Rab Netronai Gaón escribió la siguiente explicación con respecto al Kiddush del Bet HaKnesset. Y dice así,
Rab Netronai Katav, escribió Rab Netronai, Shemekadeshim Bebetakneset Apalpi Sheenochlim Sham, que la costumbre de hacer Kiddush en el Knis, aunque no coman, Beapalpi Sheen Kiddush la Bimkom Seudá, Afiloaji Mekadeshim Ba. A pesar de que la halajá es que en Kiddush la Bimkom Seudá, igualmente hacen Kiddush en el Knis. Preparados para lo que dice ahora, Mi pene sheatamat yain shel Kiddush shel Shabbat refuai, porque probar el vino de Kiddush de Shabbat del viernes a la noche es refuá. Umashetoamim kol hatzibur lo shechovai lit'om ela shechovai lishmoa Kiddush bilbal. Y lo que le dan de probar a la gente del Knis del vino que hicieron Kiddush no es que es obligación que la gente la tome, sino que la obligación era escuchar el Kiddush. Bekevan shesham'u hatzibur a Kiddush y a Tubi de Jobatam, ven Serigen Litom. Y una vez que el Kiddush, el Tzibur, escucharon el Kiddush el Hazán, ya salieron de Jehová y no necesitaban tomar. Bedeshe Mekadesh noten la Tzibur, Mishum refuá liten alenehem. Y esto que el que hace Kiddush después reparte la copa para la gente, es porque es refuá que la gente se ponga el vino de Kiddush del viernes a la noche en los ojos. De Ambrinan, Pesiaga Sanotelet Ajat Mihamesh Meot Mimaor Enam Shel Adam, o Memay Meaderle Bekidusha de Beshamshe. Dice, porque hay una Gemara que dice que Pesiaga Sa, caminar con pasos muy largos durante la semana, el esfuerzo ese hace que se disminuya la visión de la persona. Pesiaga Sa Notelet Ajat Mihamesh Meot Meor Enam Shel Adam, disminuye en una proporción la visión de la persona. ¿Y cómo se cura eso? ¿Cuál es la cura para esa disminución de la vista que se causa por caminar con pasos anchos? Dice la Gemara, con el Kiddush de viernes a la noche. Ilka, ahora quiero terminar de leer y explicar lo que no se entiende. Ilka, que bandeika minatzibur delet leuyain, Tiknule Kadesh Bebeta Knesset Alayain Mishum Refuá Adkan. Dice, por eso, como hay gente que no tiene vino en las casas, establecieron que se haga Kiddush en el Knis por la refuá que hay de hacer Kiddush Adkan. Y ahí termina Rab Netronai Gaon. La verdad, así traducido como yo lo dije, no se entiende nada. Y ahora vamos a ver que el mismo Tur dice, no entiendo nada de lo que escribió Rab Netronai. Pero para entender lo que no se entiende, primero vamos a explicar lo que dijimos. Dice Rab Netronai Gaon, la costumbre es hacer Kiddush en el Beta Knesset. Es verdad, el Kiddush tiene que ser Bimkom Seudá y este Kiddush halágicamente no serviría. De todas formas, se hace Kiddush en el Beta Knesset por otro motivo, porque probar el vino de Kiddush es refuá. Y la refuá aparentemente es ponerse el vino de Kiddush en los ojos. Entonces, el Hazán hace Kiddush y reparte el vino para que toda la gente lo pruebe. Pero no es que la gente por alajá lo necesitaría probar, porque con escuchar el Kiddush alcanzaba para salir de Jehová. ¿Por qué reparte el vino? Cuando prueben, que se lo pongan en los ojos un poco, y este es el motivo de que se estableció el Kiddush en el Beta Knesset, por la refuá que hay en el vino. Como la gente no tiene vino en la casa para hacer Kiddush, hacemos Kiddush en el Beta Knesset para que tengan la refuá. Esto dijo Rab Netronai Gaon. Dice el Tur, antes que alguno salte a pegarme a mí, el Tur mismo dice lo que todos muchos seguramente tienen ganas de preguntar. Bekol, en el último renglón del Tur, Bekol de Barab Temuhim. Todas las palabras, todo lo que escribió Rab Netronai Gaon, Temuhim, es sorprendente, no entiendo nada. Mashe Katar Sheyotzim Beshemiah Belotemiah, Tamea Latzmeja, Ej Yotzim Afilu Beteimah Kiba Sheno Makom Seudá. Lo que dijo el Rab Netronai Gaon, que dijo de que la gente en realidad no hacía falta tomar el vino, porque salían y de Jehová con lo que decía el Hazán. ¿Y por qué el Hazán reparte el Kiddush? Para que se lo pongan en los ojos. Dice,
¿Cómo me vas a decir que salen y de Jehová escuchando al Hazán si no hay seudá? O sea, te estás contradiciendo vos mismo. Vos dijiste en Kiddush Elabim con seudá. Apenas decís en Kiddush Elabim con seudá, me decís igualmente hacen Kiddush en el Knis y en realidad no hace falta que tomen porque salen y de Jehová escuchando. ¿Cómo? No salen ni de Jehová escuchando si no hay seudá. Entonces, tamé a la tzmeja. Preguntate a vos mismo, le dice un minuto. Preguntate a vos mismo, le dice el Tur a Rab Netronai Gaón, ¿cómo van a salir de Jehová aunque tomen el vino? ¿Que van llenos más con seudá? Veló od, el Asheasurim Litom que de Pirishit. Y no solamente que no salen ni de Jehová, sino que la gente no puede tomar. ¿Cómo el Hazán reparte el vino para que la gente tome? Si tienen prohibido tomar, no cumplió la mitzvah de Kiddush. Y con esto tampoco voy a poder decir lo que contestó antes mi papá. ¿Por qué? Porque la gente, si vamos a decir que salió Jehová de escuchar sin vino, pero no tendrían que tomar, porque no pueden tomar vino sin Kiddush, sin seudá. De gamma shekatab shetiknu lekadesh mishum refuá, velo matzino. Y esto que escribió al final, que todo lo que tiknu hacer Kiddush es por refuá, velo matzino. Esto no lo encontré escrito en ningún lugar. Shelo tiknu oto el mishum orjim. De que Vandelica, Orjim, Raúl, allá llegó el Kadesh. Le dice la verdad, no sé de dónde sacó que todo lo que tiknú el Kiddush es por la refuá. Esto no lo encontré en ningún lado. Todo lo que tiknú el Kiddush, como vimos en la Gemara, es porque había invitados. De Vandelica, Orjim, Raúl, llegó el Kadesh. Y si no hay invitados, lo correcto es no hacer Kiddush. Por eso termina diciendo el Tur, veía ayer Gelé a Batiline. Si tendría fuerza, anularía ese minad. Mejen Katar Rabay Gaón, Shem En Shamorjim En Mekadeshim Bebeta Knesset. Y así también encontré que escribió Rabay Gaón de que si no hay invitados que van a comer en el Knis, no hay que hacer Kiddush en el Beta Knesset. O sea, el Tur no se animó a anular el minad. El Tur no se animó a anular el minad. Dijo, si tendría fuerza, lo anularía. Pero después trajo que Rabay Gaón mismo, él escribió que si no hay gente que va a comer en el Knis, no es correcto hacer Kiddush en el Knis. Muy bien. Hasta acá las palabras del Tur. O sea, el Tur empezó diciendo, no sé alágicamente por qué hacen Kiddush en el Beta Knesset, no le veo un motivo para hacer Kiddush. Al contrario, hacer Kiddush en el Knis trae aparentemente muchos problemas de alajá, de que estás tomando sin Kiddush, que estás haciendo verajá levatalá, Kiddush Elobim con seudá, y sin sentido, porque igualmente no le sirve a la gente. Después quiso traer una posible explicación de Rab Netronai Gaón, vamos a decir que era más esotérica, más de que por un tema de refuá, del vino de Kiddush, pero igualmente dijo, igual no entiendo lo que estás diciendo, porque igual el vino no se puede tomar de ninguna forma. Entonces se quedó de que no encontró un motivo válido para justificar este minad. Vamos a ver qué va a decir el Bet Yosef. Tenemos a la derecha de la página, donde está el cuadrito negro que ahora voy a sacar, arriba de todo. Voy a correr todo esto, así no molesta. Muy bien. A la derecha, arriba de todo, Reza Mastet. Dice el Bet Yosef, pero aquí mejor la Mekomot, Shaliach Tibur Mekadesh, Beanita Meach, Nitpashet de Aminad. Gam Rabbenu Yeruham, Katab Behelek Adam, Shetarich Yuna la Minad. Dice el Bet Yosef, no es solamente el Tur el que no entendía este minad. Encontré muchos Rishonim que están en desacuerdo con este minad. Rabbenu Yeruham dijo, Tzarich Yuma la Minad. No entiendo el minad. Bearrosh, Bepere, Kirbe Pesajim, Katab, a de Parech le Shemuel de Amar en Kiddush Elabim con seudá, la Malele Kiddush Finista, Kien Tnai Moil la Tzepe Beto, Umeasha Berajá Levatalá y Men Shamorjim. El Rosh mismo también escribió en la Gemara de que si no hay invitados que comen en el Beta Knesset, el Berajá Levatalá hacer Kiddush en el Knis para que la gente no coma.
Vea Rabbenu Yonah Piresh, ahora trae la primera opción para responder. Rabbenu Yonah Piresh. Rabbenu Yonah trae un motivo para explicar el minag. De Ena Berajal de Batala. No es Berajal de Batala. De Ade Ambrina en Kidush la Vinkom Seuda. Ainu mi de Rabbanan, Beasmehu Rabbanan Akrae. Bekarata la Shabbat Onen. Porque todo lo que dijimos que en Kidush la Vinkom Seuda es una exigencia de Rabbanan. Rabbanan exigieron que el Kidush sea en el lugar de la Seudá. La Torah no me lo dice. Hay una asmasta del Naví que dice Bekarata la Shabbat Onen, y explicó el Tosafot que es Bekarata la Shabbat Onen, vas a nombrar al Shabbat donde estás haciendo el Onek Shabbat. Entonces, nombrar al Shabbat con el Kiddush donde estás comiendo la soda de Shabbat. Pero esa exigencia es una exigencia de Rabbanán. Pero dedicar a Kiddush, minatorao. El Kiddush, básicamente, sin la Seudá, el Kiddush es de la Torá. El Kaj, que van Sheyesh Bene Adam Shen Yodim Lekadesh, por ser de que hay gente de que no sabe hacer Kiddush. Si van directamente a las casas, no van a hacer Kiddush. Por eso, Nagú Lekadesh Retakneset, que de huye de Kiddush Minatora. Por lo menos les hacemos Kiddush en el Knis para que por lo menos cumplan con el Kiddush básico de la Torá. Esta es la respuesta que había dicho antes mi papá. Que es verdad que tiene que ser Kiddush Vinkom Seudá. Pero no nos olvidemos que son dos cosas. Kiddush Vinkom Seudá, dice Rabbenu Yonah, gente que no va a cumplir, gente que no va a ir a la casa a hacer Kiddush, y no van a cumplir de ninguna forma el Kiddush con la Seudá. Por lo menos hagamos algo para que puedan cumplir con la mitzvah de la Torá. Por lo menos les hacemos Kiddush solo para que cumplan con la mitzvah de Kiddush de Oraitá. Está bien, perdieron el nivel de Rabbanán de Kiddush Vinkom Seudá, pero por lo menos cumplieron la primera parte, Kiddush. Vea de Kamar en Kiddush era Vinkom Seudá, lo más que Piruyó. Pero el Rosh dice, no estoy de acuerdo con lo que dice Rabbenu Yonah. A de Kamar en Kiddush era Vinkom Seudá, lo más que Piruyó. De Mashma Sheeno Kiddush Kelal. Pero dice el Rosh, la frase de la Gemara, que queda como Shemuel, en Kiddush el Vinkom Seudá, Mashma de que no sirvió el Kiddush. Esto es algo muy fuerte de Jajamín. En otras situaciones ya lo habíamos estudiado, que los Jajamín agarraron una mitzvah de la Torá, que era hacer Kiddush, y le endosaron la obligación de que el Kiddush tiene que ser Vinkom Seudá, y una vez que los Jajamín agruparon que el Kiddush tiene que ser Vinkom Seudá, no es un nivel, una categoría, sino una vez que los Jajamín tiknú, que el Kiddush tiene que ser Vinkom Seudá, ya no los podés dividir. Si haces Kiddush solo, sin Seudá, tampoco cumplís con la mitzvah de la Torá de Kiddush. Su Kiddush Atzum. Y en muchos lugares se ve este concepto, en algunos lugares en Mahloket, pero acá el Rosh, vemos que es el Mahloket entre Rabbenu Yonah y el Rosh. Según Rabbenu Yonah, la mitzvah de la Torá es Kiddush, Rabbanán le agregaron Kiddush Vinkom Seudá. Por lo tanto, si no puedes cumplir con la categoría de Rabbanán de Kiddush Vinkom Seudá, por lo menos cumplir con la mitzvah de la Torá. Esto dice Rabbenu Yonah. El Rosh dice, no, señor. Una vez que Rabbanán establecieron que el Kiddush tiene que ser Vinkom Seudá, ya no lo podés dividir esto. Si no haces Kiddush Vinkom Seudá, no sirve el Kiddush solo, tampoco cumplís con la mitzvah de la Torá. Ayer no te va a anotar arriba, bueno, no cumplió con la de Rabbanán, pero cumplió con la de la Torá. Dice el Rosh, la fuerza de los Jajamín está enganchada con la fuerza de la Torá. Si los Jajamín dijeron que el Kiddush tiene que ser Vinkom Seudá, y en Kiddush era Vinkom Seudá, significa que si haces Kiddush sin Seudá, en un Kiddush Kelal, se considera que no hiciste Kiddush, ni siquiera ese Kiddush, de esa magalá de Kiddush de recordar el día de Shabbat solo. Vejen, Adeama Rabá, Ubi Kiddush Adea Jalonas Kitu. Incluso vemos en la Gemara que Rabá le dijo a sus alumnos, hagan Kiddush, coman acá, porque si vamos con el Kiddush solo no salen ni de Jehová.
Beot Calle, Maite Amarle Shemuel, Lámale Kaduche Beknishta, Leimale Otzimi Sheno, Yodeale Kadesh Bebeto, acá le Shona Rosh, Bejen Katbusham Atosapot. Dice el Rosh, y tengo una reayá de la Gemara. Porque la Gemara le pregunta a Shemuel, y dice, la Gemara dice, Shemuel, para vos que el Kiddush tiene que ser Kiddush Incom Seudá, ¿por qué hacen Kiddush en el Knis? Y Shemuel que tuvo que contestar que había invitados que comían en el Knis. Dice el Rosh, según la explicación de Rabbeinu Yonah, Shemuel tenía que haber contestado algo mucho más simple. Shemuel tendría que haber dicho que no, es verdad, en Kiddush era Incom Seudá, pero para la gente que no tiene dónde hacer Kiddush, por lo menos que le sirva el Kiddush básico de Oraitá. Si Shemuel no contestó eso, significa que mismo Shemuel cuando dijo en Kiddush era Incom Seudá, es porque él dice de que si no haces Seudá, no sirve el Kiddush directamente. ¿Está bien? O sea, por lo menos ya encontramos un rillón, Rabbeinu Yonah, que da una justificación para el minag, que es lo que había dicho antes, de que por lo menos cumplís con una parte, haram para la gente que si no, no hace nada. ¿Está bien? Pero el Rosh no acepta esta respuesta. Esta gente dice, haram, la gente no hace nada, igual no está haciendo nada, dice el Rosh. No ganás nada. Abal, Harran, el Ran, Kiem Aminal. El Ran, Rabbeinu Nisim, también quiso sostener el minag. Apilu, para lo que dijo el Rosh, que no sirve para nada, igualmente el Ran dice, hay que seguir teniendo el minag. ¿Por qué? Mishum, de Kevan de Meikara, Itzkan, Mishum Orhim, Ambinale, Shetakanot, Jajamim, Kebuoten, Kedashkeham, Bemean Sheva, de Itzkan, Mishum Am Sheva Sadot, Abaim Bajarona, Beapiloeja de Lita Leautagama, que donde Itneu Kulu Bekinista, Ambrinale, que van de Itzkan, dice el Ran, espera un poquito. Por más que no encuentres un motivo en una justificación para explicar por qué hoy en día se hace ese minag, el minag se tiene que seguir cumpliendo. Minag Israel Torahi, dice el Ran. Cuando hay minag, no es Geinam. Minag, si no lo cumplís, puede ser Geinam. Cuando no es minag, si lo haces porque inventaste, también es Geinam. Pero, a Mevin y a Bin. Pero este minag no es un minag, dice el Ran, que lo inventaron ahora. Es un minag de la época de la Gemara. Es verdad, en la época de la Gemara, cuando establecieron el minag, tenía un motivo, que la gente comía en el Knis. ¿Está bien? Por eso en la época de la Gemara establecieron ese minag. Pero una vez que los Jajamim establecieron el minag, por más que después ya no está más el motivo original, el minag se tiene que mantener. Porque los Jajamim así lo establecieron. ¿Dónde sacaste esto, man? Que algo que estableció los Jajamim por minag, cuando no está más el motivo, hay que seguir cumpliéndolo. Dice el Ran, te voy a traer varios ejemplos. Un ejemplo, nosotros conocemos en Arbit, normalmente, o mejor dicho, no normalmente, en Arbit no hay Hazará. Arbit termina Amidá, empezamos Yeyishem, termina la Tefilá, no hay Hazará. Los viernes a la noche, después de la Amidá, hay una mini Hazará. Se llama Birkat Me'en Sheva. Después de decir Vaihulú, el Hazán en el Beta Knesset dice una verajá que se llama Birkat Me'en Sheva. Esa verajá, ¿por qué se dice? Si normalmente en Arbit no hay Hazará, la Gemara dice, ¿saben por qué se estableció esa verajá? Porque en la época de antes, los Bate Knesiot no estaban en las zonas tan pobladas como ahora. Entonces, mejor dicho, el Beta Knesset estaba un poco alejado de la ciudad, pero estaba en las ciudades. Pero la gente, no toda la gente vivía en la ciudad. Había gente que vivía quizás en un pueblito un poco más alejado, donde no había Beta Knesset, en la mitad del campo, tenían que venir caminando hasta el lugar del Beta Knesset, y el Beta Knesset, al no estar en un lugar tan público, tan central, si terminaba la tefilá y la gente se iba, podía hacer que quede gente
sola en el Beta Knesset haciendo tefilá porque llegó tarde, la gente que vivía lejos, Amshe Basadot, llegaban tarde al Knis. Si la tefilá de Arbit terminaba tan rápido como la de toda la semana, terminaban Arbit, todos se iban, y los que llegaron tarde se iban a quedar solos en el Knis. Era sacaná que la gente se quede sola en el Knis, porque el Knis no estaba en un lugar poblado, por los mazikim, etc. Entonces, por eso establecieron los viernes a la noche hacer una mini hazará, una verajá extra, para alargar un poco la tefilá. Alargando esa tefilá, ganamos tiempo para que los que llegaron tarde terminen su tefilá y que todos se vayan juntos del Beta Knesset, que no quede gente sola. Dice el Ran, eso pasaba en la época de antes. En nuestra época ya no está más ese motivo de sacaná por quedarse solo en el Knis. Igualmente, todos los Beta Knesset seguimos haciendo la me lleva, porque si no, no hay más motivo de por qué hacerla, y porque como los jajamim establecieron ese minhag de hacer esa verajá, por más que no está más el motivo, se sigue diciendo la verajá. Otro ejemplo más, que ahora lo voy a leer, pero lo quiero decir de afuera porque ya que lo estamos explicando, para que sea algo más normal, entender. La Hazará del Shaliach Tzibur, todos los días, Shachrit y Minjá, cuando hacemos Hazará, ¿por qué se hace Hazará? Si uno se fija la Gemara, todo el motivo de la Hazará, porque en la época de antes, mucha gente no sabía leer y no había fonética, no había otros libros. Como la gente no sabía leer, no sabían hacer tefilá, iban al Beta Knesset y hacían que el Hazán repita la mirada en voz alta para sacar de Jehová a los que no sabían leer, se quedaban al lado del Hazán calladitos y salían de Jehová con la Hazará del Hazán. Hoy en día, Baruch Hashem, toda la gente sabe leer, y el que no sabe leer tiene libro en fonética, y en un Beta Knesset, a donde saben que toda la gente sabe leer, igualmente es obligatorio seguir haciendo la Hazará, aunque no está más el motivo original. Una vez que Jajamim tiknú algo, la takaná se mantiene aunque se vaya el motivo. Ahora voy a ver lo que escribieron. Entonces dice el Ran, por más preguntas que hagamos, que verajá le batalá, que no le batalá, que sirve el Kiddush, no sirve el Kiddush, hay que seguir haciendo el Kiddush en el Beta Knesset. ¿Por qué? Porque ya es un minhag de la época de la Gemara. Minhag de la época de la Gemara, aunque no estén los motivos, hay que seguir haciéndolo. Así dice el Ran. Ahora voy a leer y a traducir lo que leímos recién. Quiero ver a ver si algo me escribieron acá. Ahí está, a ver. Casi todos los minhagim son así por cosas que pasaban antes. Exactamente, muy bien. ¿Qué significa casi todos los minhagim son así? Hay que saber diferenciar entre dos cosas, entre gezerá, minhag y nada, o vamos a decir, costumbre de la comunidad puntual. Gezerá solamente la podían hacer en la época de la Gemara. Por algún hashash que tenían, los jajamín de la Gemara establecían una gezerá, y esa gezerá se mantiene eternamente, aunque no está más el tam de la gezerá. Pero después de la Gemara no puede venir ningún jajam, nadie tiene la fuerza de establecer gezerot para todo Am Israel. No hay fuerza. Eso es gezerot. Minagim, sí hay fuerza para establecer minagim, pero tiene que ser que el minag se estableció por algún motivo puntual. Cuando el minag se estableció por algún motivo puntual, entonces esas comunidades tienen que continuar con ese minag. ¿Por qué? Porque está escrito al tito sorati mejá, no tenés que abandonar las costumbres de tu pueblo, etc. Entonces, aunque hoy en día no esté, pero eso es puntual para determinadas comunidades. Después, hay veces que no es ni gezerá ni minag, sino que son los rabanim de algún Beta Knesset, de alguna Kehilá, que ellos ven que en su Kehilá hay algún problema puntual y ellos tienen fuerza para establecer como si fuera gezerot o minagim, pero esos no pueden tener fuerza de gezerá eterna. Los rabanim de Keilot pueden, ellos al ver un problema de su Kehilá, ellos pueden establecer durante un tiempo establecido por ellos y
puntualmente para sus comunidades distintas vallas, porque no tiene la norma de Gezerá, tiene la norma de Lifrot Gader. Lifrot Gader significa cuando uno ve que hay una valla que se rompió y pueden pasar de un lado para el otro, yo la tengo que cerrar. Entonces, Gezerá era cuando la gente normal no veía ningún problema, pero los Jajamín Gazrú. Lifrot Gader es cuando los Ramanim ven que está el problema, la gente está pecando con esto, la gente se está equivocando. Entonces yo puedo venir y establecer una valla nueva, porque no es una Gezerá porque tengo miedo que pase algo. Yo estoy viendo que la gente está haciendo las cosas mal. Entonces ahí los Jajamim sí tienen fuerza para establecer una valla, incluso en nuestra época. Entonces vamos a traducir lo que dijo el Ran. אבל הר"ן קיים את המנהג משום דכיוון דמעיקר העסקה משום אורחים, אמרינן שתקנות חכמים קבועות הן כדאשכחן במעין שבע, por ser que la takaná fue establecida originalmente por los hajamim para la gente que venía al Knis, hay que mantener la takaná, lo mismo que Birkat Mehen Sheva. La Berajá Mehen Sheva dijimos la que está después de la mirada de Arbit del Hazán, de Itkan Mishum Am Sheva Sadot, que se estableció solamente para esperar a Am Sheva Sadot, a Baim Bajaroná, a la gente que vivía en los campos lejos del Knis y llegaban tarde al Knis. A Piloeja de Lita, Leauta Amá, que donde Treu Kulo de Knista, Ambrinan Le, de que van de Itkan. Y donde no está ese motivo, igualmente seguimos diciendo que el Hazán tiene que decir la verajá. Por ejemplo, un Betacneset que son 10 personas y vivimos todos cerca, hoy en día todos sabemos de que estamos todos, nadie se va a quedar último y pobrecito porque no va a tener a dónde ir. Entonces, igualmente se sigue diciendo esta verajá. Voy a hacer un paréntesis, ahora que estamos hablando de Birkat Mehen Sheva, un mensaje que yo había mandado cuando fue el primer Shabbat de la cuarentena, hace que ya casi 2 meses, que todavía había gente que se animaba erróneamente a hacer minyanim ilegales en los Zoom de los edificios, etcétera, y yo había mandado un mensaje de que no hay que hacer Birkat Mehen Sheva aunque haya minyan. Cuando uno está viajid, obvio que no dice la verajá esta después de la mirada de Arbit. Pero afirmo que hay minyan, y esto hay que tener en cuenta para que cuando se levante la cuarentena, seguramente se va a levantar la cuarentena, pero todavía no vamos a tener permiso de volver a reunirnos en los Batei Knesiot. Entonces, seguro que de forma temporal, en varios edificios se van a reunir en los Zoom a hacer minyan. Hay que saber que aunque se haga minyan toda la semana en ese Zoom, no se hace Birkat Mehen Sheva. Birkat Mehen Sheva se hace solamente en Beta Knesset Kabua, en un Beta Knesset fijo. Tiene que ser Beta Knesset. Si no tiene din de Beta Knesset fijo, no se hace Birkat Mehen Sheva. Incluso ahora salió el Rabbi Yitzhak Yosef, el Rishon LeZion en Israel. Ahora que en Israel... Buen día, perdón, y en un country un fin de semana que no hay un CNI fijo y uno se reúne por un fin de semana largo y no se hace. No se hace. Si se reúne, tenemos y no tenemos un lugar fijo, no se hace. Hay una sheelá muy grande de cómo es cuando se van a hacer un Shabbatón, toda la gente a un lugar, es un majloquet en los poskim, que lo vamos a ver más adelante, pero es un majloquet muy grande. Porque ahí es un minyan entero que es fijo de un lugar, que se trasladó a otro lugar, y es mahloket. Pero si no, por ejemplo, pasa en Israel, hay veces hacen un Shabbat Hatán, y la familia de muchos lugares se reúnen, van a un hotel a hacer Shabbat Hatán, y hacen en un saloncito del hotel, hacen un minyan privado, no se hace Birkat Mehen Sheva, porque no tiene din de Beta Knesset Kabua. ¿Qué se hace? ¿Baihulú y Kaddish directo? Baihulú y Kaddish, sí. Okay. Baihulú y Kaddish. Incluso le estaba diciendo ahora en Israel que levantaron la cuarentena parcialmente, ya se permite que la gente vuelva a hacer tefilá con minyan, con muchas restricciones. Una es que tiene que ser al aire libre, otro máximo 19 personas, y todos con la boca tapada. Escribió el Rabbi Yitzhak Yosef de que no se puede hacer Birkat Mehen Sheva. Ah, ¿cómo? Pero estamos haciendo toda la semana en este. ¿Por qué? Porque es al aire libre, no es en el Knis. En los lobbies de los edificios, etcétera, se junta la gente al aire libre y hace un minyan de tefilá.
Entonces dice, no se hace Birkat Ben Sheva. Para poder hacer Birkat Ben Sheva, ¿qué tienen que hacer? Tienen que señalizar el lugar y dejarlo todas las semanas que no se le dé otro uso. Pero si es un lugar, un patio, por ejemplo, o un zoom de un edificio, que la gente lo utiliza para otras cosas, y en las horas de tefilá, nosotros nos dedicamos a hacer tefilá ahí, pero no de forma fija, sino de forma temporal, no se hace Birkat Ben Sheva. Cerramos el paréntesis y volvemos a lo nuestro. Lo voy a abrir de vuelta, le voy a decir una preparada, que el otro día se la dije a José Vitón. Todos estaban enterados, ¿no? Que en Israel levantaron la cuarentena y permitieron hacer minyanim de hasta 19 personas. Y cuando yo leí 19 personas, ¿qué número? O sea, ¿qué doctor recomendó hasta 10? ¿Qué significa 19? Hasta que vi Payut. No se me ocurrió a mí solo porque yo no me... Lo pensé, que qué cosa rara, medicinalmente 19 sí, 20 no. Payut. 20, que se dividan en dos y hagan 2 minyanim de 10. Entonces, con 19 también hay riesgo, ¿sí? Pero hasta 19 no puedes dejar a 9 de costado que queden sin minyan. Entonces, hasta 19 le dijeron, pueden hacer todos juntos, le echó de allá. Pero si ya son 20, no lo dejo que hagan todos juntos. Sepárense y hagan 2 minyanim de 10, que va a tener muchísimo menos riesgo. Muy bien. Por eso es que, o sea que, y esto también lo aprenden de la halajá. ¿Sí? Masejet Berajot con respecto a la Jot Zimun. ¿Cada cuánto se pueden dividir los grupos para hacer Zimun? Muy bien. Seguimos con nosotros con el tour. Con el Bet Yosef a la derecha, lo voy a poner arriba para que lo puedan leer. Le dice Bejen Kataba Rabba Makid. Bueno, ahora ya va a subir, en un momento va a subir. Sigo leyendo. Bejen Kataba Rabba Makid de Pérez Haftet. Bejen Kataba Rabba... Ahí está, ahí subió. Se tilda de repente. Ahí lo pongo arriba de todo. Muy bien, el segundo renglón. Bejen Kataba Rabba a la derecha. Bejen Kataba Rabba Makid de Pérez Haftet. Bejen Kataba Rambam Beteshuvah. Gabriel Shaliach Tzibur Shetayech Lachzor Afilu En Sham Misheno aquí. Lo mismo que escribió, como dijimos, el Rambam con respecto a la Hazara, que aunque toda la gente sepa hacer tefilá, hay obligación de hacer la Hazara, mi Peneshekvar Itkinu Lachzor Tefilá, porque ya establecieron la takaná de la Gemara de que hay que hacer Hazara, Beketabá, Rab David Abudraham, Beser, Tefilot Ahol, Bekatartía, Besiman Kuhafdale, Besenkatabá Rashba, Beteshuvah, ¿sí? Entonces, y son 19 verajot la Hazara. Y no decimos verajá levatala. Si ya hicimos todo amidá, ¿para qué necesita la Hazara? No es verajá levatala porque está tacaná de jajamí. Entonces también la verajá del Kiddush que se hace en el Beta Knesset, aunque no tiene ningún sentido halágico, porque nadie está saliendo de Kiddush, como dijo el Rosh, que tampoco los que no saben salen de Jehová porque tiene que ser en Conseudá. Igualmente la decimos porque es tacaná. Y cuando es tacaná no digo verajá levatala. Incluso sabemos que en Bincom Minag no decimos afek verajot de aquel. Bejen Kataba Rashua y Chubá, Bekatab Od, Beotate Chubá, Sheniralo, Shemachzirim Alayain, Lekadesh Alabe Betakneset, Shetacaná Kewahi, Betaech Lachzor Ajaleat Kan Leshono. El Rashba dice más todavía. No solamente él aceptaba los Bateknesiot que tenían ese Minag, sino él dijo, hay que instaurar el Minag en todos los Beta Knesset. ¿Por qué? Porque es una tacaná. Cuando es una tacaná, hay que esforzarse por tratar de cumplirla. Así decía el Rashba. Pero Be'eretz Israel, Na'agu Shelol Kadesh Beta Knesset Be'uanahol. Dice el Bet Yosef, en Eretz Israel, el Minag es no hacer Kiddush en el Beta Knesset, y así es el Minag correcto. Muy bien. Sigo leyendo hasta que se aparezca cada pregunta. Ahora estamos del lado izquierdo. Estamos del lado izquierdo. Sí. Ari. El Rab que dijo, porque me quedé en lo que dijo Rab, que se ponía en la vista para la refuá del Kiddush. Creo que era Rab y Eloham, ¿puede ser? Rab Netronai. Petronai. ¿Tiene alguna similitud con la Abdalá que también se acostumbra? Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. Primero que todo vamos a ver de dónde salió lo que dijo Rab Netronai Gaón, y después vamos a tener que ver
de dónde salió lo que hacemos nosotros en Abdalá, porque nosotros estamos acostumbrados a ver esos minagim de mojar el dedo en el vino en Abdalá. En Kiddush nunca vimos que alguien haga un minag así. Yo por lo menos nunca vi que el vino del Kiddush alguien se lo pase por los ojos. De Abdalá sí vemos la frente, los ojos, los bolsillos, la nuca. Vimos esos minagim. Vamos a ver si están escritos y cuáles son los mekorot. Pero de Kiddush nunca vimos. Y ahora el Bet Yosef se va a extender a explicar realmente. Es un poco largo este Bet Yosef, pero y no es para la Jalema, porque al fin y al cabo el Bet Yosef concuerda con el Tur, que no es un minag correcto. Ya se os voy a adelantar. El Bet Yosef en el Shulchan Aruch termina diciendo lo mismo que el Tur, que así acostumbraron en muchos Batei Kenesiot, pero no es correcto, y si él tendría fuerza, anularía el minag, y en Eretz Israel no es minag de hacerlo. El Rab Ovadia Yosef, el Pasak, en Hatón Ovadia, de que en los Batei Kenesiot, que ya acostumbraron y tienen el minag antiguo de hacerlo, tienen permitido seguir haciéndolo. Tienen permitido. Pero nuevos Batei Kenesiot, que no lo tienen instaurado antiguamente, o es un Beta Knesset que se abre nuevo, no hay que instaurar ese minag. Así posee que el Rab Ovadia, de lo que está escrito en el Shulchan Aruch. O sea, los que, por eso vemos que generalmente solamente hacen Kiddush en las grandes comunidades antiguas. En los Batei Kenesiot nuevos no vemos que tienen ese minag. ¿Por qué? Porque así escribió el Rab Ovadia. Según lo que estamos viendo de todos los Rishonim, de que alágicamente no es un minag correcto. Solamente se puede mantener en los lugares que tienen ese minag porque es antiguo de la época de la Gemara. Pero los que no traen ese minag desde la antigüedad, no es correcto que lo instauren de forma novedosa. Porque si en realidad por alajá no debería de hacerse, los que lo traen de la antigüedad, que lo sigan haciendo, pueden seguir haciéndolo, pero los que no lo tienen de la antigüedad no lo deben de empezar a hacer de forma novedosa. Así dice el Rab Ovadia Yosef. Muy bien. Vamos a analizar ahora, el Bet Yosef va a analizar lo que había dicho con respecto a dárselo de tomar para un chico. ¿Quién dijo que puede darle de tomar a un chico? Porque dijimos que si toma el grande, está prohibido porque es Kiddush Shelovin con Seudá, no puedes tomar. Entonces dijo el Tur, dáselo de tomar a un chico. Y nosotros dijimos, ¿cómo se lo da de tomar a un chico? Si vos no lo podés tomar, tampoco se lo podés dar a un chico, no puede tomar algo prohibido el chico. Vamos a ver qué dice el Bet Yosef con respecto a esto. Amekadesh Beta Knesset en Olisot Miain Shel Kiddush. El mismo que hizo Kiddush en el Knis, como no va a hacer Seudá, no tiene que tomar del vino. Ken Kataba Rosh Beresh Perek Abe Pesachim, Berabeni Beruham Bejerek Adam, Beagaot Beperek Haftet, Bejen Kataba Mordeji, Beshem Moram, Maram Berrotemu. Así escribieron toda esta lista de Rishonim que acabamos de nombrar, como dice el Tur, que no hay que tomar. Beafalpiche Katao, Mara Shemuel, Omer, Sharabenu Shemuel, Omer, Beshem Asar Mikotzi, Shemutar Mekadesh Lishtot Binkom Aher, Velo Hashiv que yo te coen Kiddush Bebir Real Adabar, Bejen Katab Besefer Mitzvot Katan, Nagua Olam Kidibrea Osrim, Lishtot Shelo Binkom Seudá. Y a pesar de que encontré que el Mordeji trae el nombre del Zar Mikotzi era un rillón también, vivía en Francia. Kotzi es un distrito, es una ciudad en Francia, una zona en Francia, Kotz se llama, y este Rao llamaba Zar Mikotzi. Hay algunos que dicen que efectivamente, ¿por qué se lo llamó Zar Mikotzi? Porque efectivamente fue una persona tan ilustre que el gobierno de la ciudad lo nombró a él como ministro de la ciudad de Kotz. Era un Rao que era ministro de una ciudad. Así hay algunas explicaciones. El Jidá dice de que no. ¿Por qué se llamaba Zar Mikotzi? Porque se llamaba Rabbenu Shimshon Mikotzi. Y Rabbenu Shimshon, las iniciales serían Resh Shin. Entonces tendría que haber escrito Arash Mikotzi, Rabbenu Shimshon Mikotzi. Y como Arash significa el pobre, Rash es pobre, entonces no era lindo decir Arash Mikotzi, el pobre de Kotzi. Por eso le cambiaron las letras y le pusieron Azar Mikotzi, son las mismas letras. Así trae el Jidá, y algo novedoso también que vi del Jidá,
que dice, por eso a Rashi se lo llama Rashi. Él en realidad se llama Rabbenu Shemuel, ¿no? Allí, Rabbenu Shemuel Bar Yitzhak. Rabbenu Shemuel Bar Yitzhak. Tendría que haber sido Rash. ¿Por qué Rashi? Como Rash significa pobre, en vez de decir Rash, le pusieron Rashi, le agregaron la yod del papá. Por eso le dicen Rashi, para que no suene Rash, de pobre. Así que dice el Hidá. Muy bien. De todas formas, volvemos, a pesar de que el Zar Mikotzi escribió y justificó a aquella persona que toma el vino de Kiddush en el Bet HaKnesset, la costumbre es, como todos los rishonim que acabamos de leer, que prohíben tomar, que el Hazán cuando hace Kiddush no puede tomar de ese vino. Y así es la costumbre. Hace Kiddush y no toma. ¿Quién lo toma? Un chico al lado, como dijo el Tur. Y ahora vamos a analizar esa parte. Bekatbu ba'agaot de Perek Haftet. Sheyeholim le ashkotola ketanim. Se lo pueden dar de tomar a un chico. De Ambian Perek Jerez, de Villadá y los apinan Leu y Surá. Entonces, tenemos la pregunta, ¿cómo le puede dar a un chico de que tome el vino si no sirvió el Kiddush? Yo no le puedo dar en las manos una prohibición para que la consuma. Entonces, primera respuesta que dice Gaon Mandoniot, Hainu Nevelot de Terefot. Bekay Gabna, de Nafkalan, Miloto Gelum. Abal Kiddush Ayom, Mitzvata Seu, Belón Nafkalan Meatam, Atkal Leyono. Primera respuesta que da Gaon Mandoniot, la prohibición de darle de comer algo prohibido a un chico es cuando le estoy dando algo taref, algo prohibido de la Torá. Todas las cosas que son prohibiciones de consumir de la Torá, Nafkala Miloto Gelum, no se lo puedo dar de comer, no solo yo no lo puedo comer, no se lo puedo dar de comer a un chico. Pero algo que está prohibido de consumir de Rabbanán, por ejemplo, el vino de Kiddush, que Rabbanán no me lo dejaron tomar si yo no hago seudá, lo Nafkala Meatam, no está incluido en la prohibición de dárselo a un chico, entonces puedo dárselo. Esta es la primera respuesta. Ahora, le libré a Ombrim de Afilu y Sur de Rabbanán los afinan leule que tanim biadain, que Moshe Echtov es optimal Shimmen Gimal, pero para la halajá, que es según los que opinan que yo no le puedo dar a un chico que coma algo prohibido, Afilu un Isur de Rabbanán yo no puedo darle. Si está prohibido, está prohibido. Yo no se lo puedo dar a un chico. Que Moshe Echtov es optimal Shimmen Gimal. Efshar responde, de que van sheyesh matirim listot bebet HaKnesset, Afilu la Gedolim, Afalpisha, Gedolim, Noagim, que libre a Osrim, Mikol Makom, los Hashivisur Kuleay, Sheyesole Akshotole Aketanim. Voy a dar otra respuesta, dice el Bet Yosef. Yo te acabo de decir de que si bien la mayoría de los Rishonim prohíben tomar este vino, encontramos al Zar Mikotzi, que es un Rishon, que él permitía tomar. Y si bien en la práctica no hacemos como el Zar Mikotzi y no dejamos que los grandes tomen, pero me apoyo en el Zar Mikotzi que permite para poder dárselo a un chico. O sea, el hecho de que alguien permita hace que no sea una prohibición tan grave y por eso se lo puedo dar a un chico. Iname, que van de lo ave, ya te leu que tanim, ave verajale batalá, yarina ni surge tiala que tanim, se lo inconseudá, que de yelote vircata gadole batalá. O tal vez otra última respuesta que da el Bet Yosef, de que tal vez, si yo haría Boré Pería Geffen y me cae ya Shabbat y no lo toma nadie, porque yo no lo puedo tomar, y lo dejo ahí en la Teba sin que nadie lo tome, estoy haciendo Verajale Batalá. Entonces, es verdad, yo tengo dos posibilidades. Isur Verajale Batalá, que yo estoy haciendo un Isur de Braitá, o prohibido darle que lo tome un chico, que es un nivel de Rabanán, porque esto no está prohibido de Braitá, el vino este. Entonces, prefiero transgredir y dárselo a un chico antes que transgredir y que quede sin tomar y que sea Verajale Batalá. O sea, según esta última respuesta, es elegir lo menos malo. Esto está mal y esto está mal. Está mal dejarlo sin tomar, porque Verajale Batalá. Está mal dárselo a un chico. Bueno, pero dárselo a un chico que es lo menos malo. Esta es la última respuesta. En cambio, la respuesta anterior no es por descarte, sino que está diciendo, por ser que hay quien permite para los adultos, si bien el adulto no lo va a tomar, pero por lo menos me apoyo en esa opinión para dárselo a un chico. Ahora,
רבנו כתב בסימן רשעים ג' בשם הגאונים, שאם שתה כוס יין שחייב עליו ברכה, יעשה קידוש וגומר סעודתו במקום אחר, ולפי זה יכול המקדש ואת הכנסת לשתות מיין הקידוש, ובלבד שישתה רביעית, dice el Bet Yosef. Ahora, el Bet Yosef está en Simán Resh Samachtet. Lo que va a escribir el Tur en Simán Reshayin Gimal, más adelante, que nosotros ya lo estudiamos ayer. ¿Qué vimos ayer? Que los Geonim dicen que con tomar un reviit de vino alcanza para que se llame Kiddush Binkom Seudá y después puedo ir a mi casa a comer. Dice el Bet Yosef, con esto soluciono todo. Que el que hace Kiddush tome reviit de vino, que no se lo dé a un chico, que no lo deje sin tomar, soluciono todos los problemas. Sirvió el Kiddush, no es Binkom Seudá para los demás, pero yo por lo menos hice Kiddush Binkom Seudá, no fue verajá levatalá, ni de Agefen, ni de Mekadesh Shabbat. Cumplo con el minag antiguo y mantengo la costumbre. Tomé un reviit de vino y salgo de Jehová sin ningún problema, le culé alma. Entonces, ¿por qué se armó tanto lío? Porque dice el Bet Yosef, el problema es que Mikol Makom Nahagú hablan Shilolish Tot Shunga Dol Bet Knesset, que la costumbre de la gente en el Knis era que los grandes no tomaban, que se lo daban para que lo tomen los chicos. Por eso había tanto problema en lo que escribió el Tur, de cómo puede ser que se lo daban para tomar un chico, no sirve Kiddush, no sirve la verajá, etc. Pero imagínate que se hacía de esta solución que dijo el Bet Yosef, lo más simple de todo. Tomando un reviit de vino, alcanza para salir de Jehová de Kiddush Binkom Seudá. Y acá encontramos otra cosa. Cuando nosotros estudiamos ayer en Simán Reshayin Gimal, vimos Mahloket, cuánto había que tomar. Melol Ugmav, 2 veces Melol Ugmav, Kazdai, etc. Acá el Bet Yosef me lo dice Mefurash. Ubilbal Sheishte Reviit. Tiene que tomar un reviit. No me dice un reviit más que Melol Ugmav, etc. Reviit. Mefurash lo dice el Shulchan Aruch acá. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a dejar acá y Bezrat Hashem, mañana vamos a ver rápidamente la explicación de lo que dijo Rab Netunai Gaón de ponerse el vino de Kiddush en los ojos, si es para refuá, y vamos a ver rápidamente, como le dije, en Shulchan Aruch cómo posee la halajá, sobre toda esta extensión que vimos hoy. Es un Shulchan Aruch muy cortito, porque en la práctica el Shulchan Aruch dice lo que le dije yo recién, como dijo el Tur. El Shulchan Aruch no me trae los motivos. Directamente, después que viste el Yosef, vas a entender, acostumbraron, porque es minag, etcétera, pero si tendría fuerza, lo cortaría ese minag. Lo vamos a ver esa noche mañana, y Bezrat Hashem, al final de Shur vamos a ver un musar sobre la perashá de mañana, Bezrat Hashem. Muy bien, Rabotai. Entonces, ¿quedó alguna pregunta?